Conoce más acerca del Colegio Médico de Bolivia. Es la institución que agrupa con carácter obligatorio a todos los profesionales médicos del país y regula la práctica médica y el comportamiento ético. Además, promueve y certifica la superación académico-científica. Vigila y defiende los intereses de los médicos y vela por la estabilidad laboral. Interviene en la formulación de políticas de salud en beneficio de la población boliviana. Pero no solo se concentra en las reivindicaciones del gremio, también proclama y demanda la lucha por la democracia y el cumplimiento estricto de la Constitución Política del Estado. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Denunciamos el uso de imagen del doctor Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se dejen engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se den con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del doctor Luis Larrea. Todos los días, ponte en modo sport. Agua Sport, Agua Sport, Agua Sport. Actívate, entrénate, exígete, refrescate. Agua Sport, Agua Sport. Libérate, supérate y entrégate a la frescura. Agua Sport, Agua Sport. En el fútbol campeón, medalla en racquetball, primera en maratón y primera en ponerle al agua limón. Agua Sport, Agua Sport. Nueva etiqueta, el mismo sabor. Sin azúcar, sin gas, 0 calorías. Porque la vida hay que vivirla en Modo Sport, Agua Sport. La Cascada, orgullosamente boliviana. Biomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Biomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.
El sistema circulatorio es el medio a través del cual los nutrientes llegan a las células de nuestro cuerpo y los desechos son retirados de ellas. Está constituido por el corazón, las venas y las arterias, y su buen funcionamiento es esencial para que podamos gozar de una buena salud. Además, el sistema circulatorio tiene una estrecha relación con otras estructuras de nuestro cuerpo, como el aparato respiratorio. Así, el oxígeno que se transporta por nuestras arterias es capturado de los pulmones, movidos por otro músculo involuntario, el diafragma. Los latidos de nuestro corazón representan la existencia de la vida. La constancia y la frecuencia con la que late permiten que podamos trasladar su actividad a nuestros movimientos. Y su íntima conexión con el cerebro hace que sea el lugar donde situamos nuestras emociones. En su interior hay 4 cavidades que juegan un papel esencial: 2 aurículas y 2 ventrículos. Así, cuando la sangre llega al corazón, el ventrículo derecho la impulsa hacia los pulmones. Allí, la sangre recoge el oxígeno inspirado y deja el dióxido de carbono que es expulsado a través de la expiración. La aurícula izquierda recoge esta sangre ya oxigenada y, mediante la contracción, permite que salga hacia las células de nuestro cuerpo a través del ventrículo izquierdo. Todo esto con la perfección de una máquina con la mejor tecnología. La sangre, medio de transporte del alimento de nuestras células y de los componentes que las protegen, circula por venas y arterias. El hecho de que recorra todo nuestro cuerpo y sea tan abundante la hace una buena prueba de diagnóstico para muchas enfermedades. Nuestra alimentación y el ejercicio físico tienen una gran importancia en los elementos que la componen y su proporción y por extensión en la forma y manera que cuidamos a nuestras células. El exceso de colesterol es uno de los factores de riesgo más importantes para nuestro sistema circulatorio. Se acumula en venas y arterias, formando depósitos de grasa y dificultando así el paso de la sangre. Este fenómeno se denomina arterioesclerosis y contribuye a aumentar el fenómeno de estrechamiento de los vasos que se produce con la edad. Una dieta saludable y equilibrada impide este avance, pero en los casos en los que se produce una obstrucción grave, la cirugía es la solución adecuada. Uno de los procedimientos quirúrgicos recibe el nombre de angioplastia y consiste en abrir la arteria que se encuentra obstruida mediante un catéter. Este tubo flexible actúa como una especie de desatascador y en ocasiones lleva acoplado en la punta un stent o muelle. Esta pieza se queda dentro del paciente cuando termina la operación y tiene la función de evitar que se vuelva a producir la obstrucción. Todos los días, ponte en modo sport. Agua Sport, Agua Sport, Agua Sport. Actívate, entrénate, exígete, refrescate. Agua Sport, Agua Sport. Libérate, supérate y entrégate a la frescura. Agua Sport, Agua Sport. En el fútbol campeón, medalla en racquetball, primera en maratón y primera en ponerle al agua limón. Agua Sport, Agua Sport. Nueva etiqueta, el mismo sabor. Sin azúcar, sin gas, 0 calorías. Porque la vida hay que vivirla en Modo Sport, Agua Sport. La Cascada, orgullosamente boliviana.
Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Aparato locomotor. Los músculos, huesos y las articulaciones trabajan al unísono para permitir el movimiento del cuerpo humano, actividades que van desde caminar o correr hasta escribir o enhebrar un hilo en una aguja. Así, este conjunto de estructuras corporales es lo que viene a conformar el aparato locomotor. Sin este aparato seríamos una masa sin consistencia que se derrumbaría en el suelo. Composición. Lo integran el esqueleto y los músculos. El primero está formado por huesos, que nos dan rigidez, hechos de una sustancia compuesta por calcio y fósforo. Por el contrario, el tejido de los músculos es blando y elástico, lo que permite su contracción y estiramiento. Los huesos y músculos se unen a través de los tendones. Así, el aparato locomotor se compone principalmente de dos sistemas, el óseo y el muscular. El sistema óseo está formado, como decíamos, por los huesos, cartílagos y articulaciones. El esqueleto se encarga de dar forma al cuerpo, proteger órganos vitales y, junto con los músculos, permitir el movimiento. Nuestro esqueleto se compone de 206 huesos unidos entre sí por las articulaciones. Las articulaciones son estructuras que hacen posible el movimiento de los huesos. Las clasificamos en tres tipos. Móviles, permiten el movimiento de los huesos en todas las direcciones. Semimóviles, permiten hacer algún movimiento, pero este es limitado. Y fijas, no permiten el movimiento. Además de los huesos y articulaciones, también están los ligamentos y cartílagos. Los ligamentos son las estructuras anatómicas que unen los huesos entre sí, en donde se encuentra una articulación. Por su parte, el cartílago es un tipo de tejido que protege la terminación de los huesos y amortigua los golpes, a la vez que permite el movimiento articular. El sistema muscular, compuesto por músculos, es el que hace posible el movimiento. Este movimiento se realiza por la contracción de las fibras musculares. Los músculos se apoyan en los huesos para mover las distintas partes del cuerpo. Podemos diferenciar entre músculos de contracción voluntaria y músculos de contracción involuntaria. Los primeros son los que propiamente actúan en la locomoción, mientras que los segundos son aquellos que mueven las vísceras como el intestino, estómago, etc. Como venimos diciendo, el aparato locomotor funciona gracias a la combinación de dos sistemas principales. A estos los coordina el sistema nervioso, que dicta las órdenes para realizar los distintos movimientos. Así, cuando el cerebro manda un impulso nervioso, los músculos que son los receptores de esa orden se contraen o estiran. Estos trabajan aparejados. Por ejemplo, si contraemos el bíceps, el tríceps se estira. Es así como podemos adoptar distintas posiciones y realizar diferentes actividades. Problemas del aparato locomotor y prevención general. La columna vertebral es nuestro eje de apoyo y sobre la que recaen muchas de las acciones que realizamos. Por este motivo, los principales problemas del aparato locomotor se dan en la zona de la espalda. Precisamente para evitar el dolor de espaldas, te recomendamos sentarte bien, sobre todo si pasas muchas horas sentado. Dormir en un colchón que te permita tener la espalda en una correcta posición, es decir, recta.
levantar objetos pesados de forma adecuada y con la espalda recta, y realizar ejercicios con habitualidad para fortalecer los músculos de la espalda y mejorar la postura. Conoce más acerca del Colegio Médico de Bolivia. Es la institución que agrupa con carácter obligatorio a todos los profesionales médicos del país y regula la práctica médica y el comportamiento ético. Además, promueve y certifica la superación académico-científica. Vigila y defiende los intereses de los médicos y vela por la estabilidad laboral. Interviene en la formulación de políticas de salud en beneficio de la población boliviana. Pero no solo se concentra en las reivindicaciones del gremio, también proclama y demanda la lucha por la democracia y el cumplimiento estricto de la Constitución Política del Estado. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Denunciamos el uso de imagen del Dr. Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se dejen engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se den con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del Dr. Luis Larrea. Fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad que causa dolores en los músculos y cansancio. No se presentan alteraciones orgánicas en tejidos ni células. Por esto, fue considerada en un principio un padecimiento de tipo psicológico. Sin embargo, posteriormente, la Organización Mundial de la Salud la reconoció como enfermedad. Se trata de un padecimiento muscular, no en las articulaciones. No obstante, hablamos de un dolor generalizado y difuso, aunque puede haber determinados puntos concretos donde éste se intensifique. En estos casos, se da una sensación de dolor al presionar. Se llaman puntos dolorosos o puntos gatillo, ya que disparan el dolor. Otro síntoma frecuente es la alteración del sueño. Por lo general, cuesta conciliarlo, o quienes lo padecen pueden despertarse varias veces en la noche. Al no descansar, es más normal que se presente la fatiga, síntoma principal de la enfermedad. Como síntoma también se presenta rigidez en manos y piernas al levantarse en las mañanas, sensación de adormecimiento en las mismas, dolores de cabeza, síndrome del intestino irritable, lo que se traduce en estreñimiento, diarrea, dolor en el abdomen, náuseas, etc., alteración de la memoria y trastornos psicológicos. Es frecuente que pacientes con esta enfermedad padezcan depresión o ansiedad. No obstante, debemos saber que estos síntomas no son exclusivos de esta enfermedad, por lo que será el médico quien se encargue de hacer el diagnóstico diferencial. Este diagnóstico no es sencillo de realizar, ya que, como hemos dicho, no existen alteraciones orgánicas, de manera que con una simple prueba de laboratorio no puede llegar a conocerse. Se ha llegado a confundir con otros padecimientos, entre ellos la diabetes, pues al igual que ella, va deteriorando el sistema nervioso. Así pues, será la experticia de un médico especialista, concretamente de un reumatólogo, la que ayudará a su identificación. Muchas veces la enfermedad no se diagnostica de forma correcta por los síntomas que presenta, y además, en muchas ocasiones los diagnósticos erróneos ligan los síntomas a problemas psicológicos, por lo cual personas terminan recibiendo tratamientos incorrectos y la enfermedad se vuelve más incapacitante.
Lo que ocurre con esta enfermedad es que los umbrales de dolor se reducen, es decir, todo duele más, incluso aquello que en un estado normal no dolería, como una caricia, un abrazo, el tacto de la ropa. A pesar de todo, la fibromialgia tiene tratamiento y a través de él se procuran controlar los síntomas. Requiere el trabajo de varios médicos actuando en conjunto, como fisioterapeutas, reumatólogos y psicólogos. Esto haría un tratamiento integral, haciendo que los pacientes mejoren notablemente, incluso dejando de sentir dolor. Además, en caso de padecer esta enfermedad, puedes practicar algunas actividades que te harán sentirte mejor o bien pueden ayudarte a prevenirla. Estas son: hacer ejercicio, especialmente cardiovascular y aquellos donde predominen los estiramientos como el yoga. Aliméntate bien. Duerme suficiente. Finalmente, debes saber que en situaciones de estrés es frecuente que los dolores se disparen. Si además añadimos un estado de depresión, es posible que los dolores se sientan con mayor intensidad. Es por esto que también es muy importante el tratamiento psicológico. Así pues, procura evitar el estrés y afrontar las situaciones negativas con optimismo. Conoce más acerca del Colegio Médico de Bolivia. Es la institución que agrupa con carácter obligatorio a todos los profesionales médicos del país y regula la práctica médica y el comportamiento ético. Además, promueve y certifica la superación académico-científica. Vigila y defiende los intereses de los médicos y vela por la estabilidad laboral. Interviene en la formulación de políticas de salud en beneficio de la población boliviana. Pero no solo se concentra en las reivindicaciones del gremio, también proclama y demanda la lucha por la democracia y el cumplimiento estricto de la Constitución Política del Estado. Porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Todos los días, ponte en modo sport. Agua Sport, Agua Sport, Agua Sport. Actívate, entrénate, exígete, refrescate. Agua Sport, libérate, supérate y entrégate a la frescura. Agua Sport. En el fútbol campeón, medalla en raquetbol, primera en maratón y primera en ponerle al agua limón. Agua Sport. Nueva etiqueta, el mismo sabor. Sin azúcar, sin gas, 0 calorías. Porque la vida hay que vivirla en Modo Sport. Agua Sport. La Cascada, orgullosamente boliviana. Denunciamos el uso de imagen del Dr. Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se dejen engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se den con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del Dr. Luis Larrea. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.
Muy buenas noches, queridos televidentes. Estamos a 12 de enero. Gracias por estar con nosotros. Mil disculpas por la tardanza, pero estamos ya en el programa y con un invitado muy especial, un invitado boliviano, pero que vive en otro país internacional. Voy a dar la bienvenida a quien está con nosotros, el doctor Rodrigo Abuna. Buenas noches, doctor, y gracias por estar acá en el programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor. Y bueno, un placer estar aquí presente en su programa y espero poder contribuir con todas las preguntas que vayan surgiendo, ¿no? A ver, vamos a conocer al doctor Rodrigo Abuna. Le voy a pedir al doctor que nos diga quién es el doctor Rodrigo Abuna y en este momento dónde se encuentra y qué es lo que se encuentra haciendo en este momento en un país vecino como es Brasil, doctor. Sí. Bueno, podría explicar un poquito mi trayectoria, ¿no? Yo soy odontólogo de formación, gradué en la Universidad Mayor de San Andrés. Después, siempre tuve la inquietud, ¿no?, por hacer investigación, más que una práctica clínica como tal. Entonces, decidí y busqué y encontré una maestría que es en Biología Oral en la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Está en una ciudad llamada Ribeirão Preto. Me dediqué a hacer estudios de ciencia básica, principalmente en la maestría, estudiando células madre para producir y regenerar el tejido óseo. Después hice pasé y continué el doctorado. En el doctorado ya me dediqué más a estudios de biología molecular, donde aprendí técnicas de edición genética para modificar y mejorar esta vez a las células para que pudiesen mejorar o pudiesen producir una mejor regeneración ósea. Llegó la pandemia, iba a salir a hacer un postdoctorado a los Estados Unidos, no se pudo por la pandemia y terminé trabajando en una fundación que es la Fundación Oswaldo Cruz en Brasil, donde comencé desde la parte inicial, ¿no?, desde haciendo los diagnósticos por PCR durante el comienzo de la pandemia. Después pasé a estudiar el virus, el SARS-CoV-2 directamente, ¿no? Pasé a producir el virus, a estudiar las variantes, a producir estas variantes para hacer estudios preclínicos principalmente. Y después el siguiente paso, ya este último año, ya viene a ser la parte en la que ayudo principalmente en el desarrollo de vacunas, ¿no? Entonces estamos dentro de la fundación, producimos dos vacunas, una que es 100% brasilera, que induce células T exclusivamente, y otra en la que participo también, que es una vacuna bivalente, que es la BCG fusionada o que también funciona contra el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, más o menos sería esa una síntesis de lo que he venido haciendo este tiempo. A ver, para que vean, queridos televidentes, que el programa sí tiene médicos profesionales jóvenes de renombre que están brillando en otros países. Y es un orgullo, la verdad, doctor Rodrigo, tenerlo aquí en el programa. Pero ante todo, saber que es un profesional que está brillando en el exterior. Y queremos aquí públicamente, también lo digo, que sea parte de nuestro comité científico, porque verán, la experiencia que tiene Rodrigo es para nosotros fenomenal, porque es un profesional que ha incursionado en todo lo que es la regeneración del hueso, ¿no? O sea, cómo se puede ir viendo, se puede decir, bajo células madre, regenerar el hueso de una persona que ha perdido la mandíbula, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Ese fue el comienzo de mis estudios, ¿no? Era producir defectos óseos y estudiar, ¿no?, a las células, mejorar a las células para que produzcan más hueso. Ese era básicamente lo que hacía durante la maestría. Durante el doctorado hice lo mismo, solo que para que estas células se adhieran a los implantes, ¿no?, que ya tenía una visión un poquito más dentro del campo de la odontología, más específica, pero se aplicaba a todo el cuerpo, ¿no? Entonces sí. O sea, se dan cuenta, la primera etapa del doctor, y hoy día es parte de un grupo en una fundación que tiene que ver con esto de la creación, o sea, la producción, digamos así, o la generación, ¿se puede decir, de vacunas? Sí, desarrollo de vacunas. Desarrollo de vacunas. Sí, total. Y a ver, doctor, para que la gente nos entienda, en este momento estamos en la sexta ola. Brasil, en este momento, con la cantidad de habitantes que tiene, pues, se espera una siguiente ola. ¿Cuál es la estrategia que hace Brasil en este momento para detener el COVID-19? Bueno, yo creo que los pasos, o sea, la ciencia ya ha dado respuesta, ¿no?, a todos estos, a las olas y a los efectos del SARS en general. Hemos visto que la vacunación es efectiva, que los nuevos fármacos que han salido también funcionan muy bien.
Y por lo menos en Brasil es muy, salvo excepciones, no se está utilizando tanto, por ejemplo, el barbijo, se ha liberado mucho más, principalmente por estas acciones ya, por tener la certeza de que todo lo que se ha trabajado con las vacunas y con las drogas han funcionado, ¿no? Lógicamente, en determinados momentos, por ejemplo, dentro de la universidad, cuando hay un brote o de nuevos casos, se recomienda usar de nuevo el barbijo, pero es por unos meses cortos y después nuevamente podemos estar liberados. Sabemos hoy en día, por ejemplo, que el virus es netamente contagiable vía respiratoria. Entonces no tenemos tanto, se ha disminuido un poco el trauma, por ejemplo, con superficies y otras que teníamos, ¿no?, desde cuando comenzó la pandemia. Entonces las estrategias han sido más de acuerdo a cómo y cuántas personas han sido vacunadas y los medicamentos y los espacios para tratar a los nuevos infectados, ¿no? ¿Cuánto de población tiene en este momento Brasil vacunado? Supera los 200 millones. ¿Eso es más del 50, más del 70%? No, ¿de infectados usted dice o qué? No, de los que recibieron la vacuna. Se calcula que sí, aproximadamente está superando el 50% de vacunados, ¿no? No se ha alcanzado todo, por esto también de que hay grupos de que son reacios a vacunarse, ¿no? Pero no se ha alcanzado aún la inmunidad de rebaño, pero sí hay se ha controlado bastante bien dentro de las ciudades el contagio. El contacto. Sí. Para que vean que todavía sí se sigue utilizando esto, lo que es el barbijo, pero con estrategias ya de lo que es generar o producir las vacunas. A ver, para que la gente nos entienda, a veces el colegio médico da alguna pista y pues dicen, están locos, ¿no es cierto? ¿Qué es la vacuna bivalente? ¿Es algo que mejora? ¿Es una vacuna mejor que la primera? ¿Qué podemos decir sobre esa vacuna bivalente? Bueno, cuando hablamos de bivalencia, entonces estamos hablando que tiene dos funciones, ¿no? Básicamente eso. Entonces, cuando comenzó, digamos, esto de primero voy a hablar sobre lo que ya hay, ¿no? Tenemos la vacuna, por ejemplo, de la Pfizer, que es una vacuna de RNA mensajero. Entonces, esta vacuna de RNA mensajero inicialmente funcionaba contra el virus ancestral, el primer virus que surgió en Wuhan. Ok, perfecto. Después surgieron variantes, entonces crearon una vacuna que funcionase tanto contra el virus ancestral como contra el virus o contra las variantes. Entonces, dentro de la secuencia genética del virus, que estaba introducida dentro de la vacuna, tendríamos dos funciones, una que sirva contra el virus ancestral y otra contra la variante que en este caso era la Omicron recientemente. Había mucha susceptibilidad porque cuando se comenzó a aplicar en Estados Unidos el año pasado, no habían aún estudios en humanos, ¿no? Y sabemos que la importancia de los estudios en humanos es fundamental, especialmente para la aplicación de vacunas. Pero vieron después, recientemente salió un reporte en The Lancet, que dice que no hay un efecto negativo de usar una vacuna, en este caso bivalente, contra el virus ancestral y la variante Omicron, usando una vacuna de RNA mensajero. Entonces, se recomienda usarla porque también podría proteger potencialmente contra una variante nueva como la Omicron, que ha escapado eficientemente a todas las vacunas que teníamos disponibles hoy. Hablando de otro tipo de bivalencia, podríamos hablar lo que yo le mencionaba, por ejemplo, una vacuna ya existente, como la vacuna de la BCG, por ejemplo, que a la cual se la pueda añadir la secuencia genética del virus SARS, del SARS-CoV-2, para que ésta funcione tanto contra la tuberculosis como contra el SARS, ¿no? Los estudios están también, yo hago parte de estos estudios. Los estudios preclínicos fueron alentadores, los estudios iniciales, pero ahora viene la parte de aplicación en humanos, ¿no? En pequeños grupos, para ver si realmente esta vacuna va a funcionar o va a ir adelante. Por el momento nuestros resultados son alentadores en este sentido. A ver, en este momento Bolivia cuenta con vacunas. Sí. Pero que no son bivalentes, que tienen que ver con el virus ancestral, decimos, ¿no es cierto? ¿Qué tanto de protección le puede dar en este momento de la pandemia a la población?
Bueno, lo que se ha visto es que depende de la cantidad de dosis, ¿no? Con una dosis hay una protección contra el virus ancestral, había del 80%, con la segunda dosis ya llegaba al 96%, con la tercera prácticamente del 100%. Con las variantes se redujo, pero con la administración de una dosis extra se volvía a ampliar este efecto de protección, ¿no?, de la vacuna. Una cosa muy importante que también tuve la oportunidad de no solo de ver, sino de aplicar en mi persona, es el tiempo, y que también, ¿no?, es el tiempo de aplicación de las vacunas, ¿no? Cada 6 meses, definitivamente no había mucha información al comienzo. Lo que sabemos es, por ejemplo, que una vacuna, después de la segunda dosis, después de ese segundo boost que una vacuna produce de la inmunidad de un ser humano, la respuesta y la cantidad de anticuerpos que se van produciendo van bajando de 6 a 9 meses o incluso más. Entonces, tal vez no era tan necesario poner vacunas en un tiempo tan corto. Hace unos 6 meses aproximadamente yo leía un artículo que decía, por ejemplo, entre la tercera y cuarta dosis había una producción de 10 veces de anticuerpos. Entre una cuarta y una quinta, había un aumento de 100 veces de anticuerpos, okay. Pero entre una cuarta y una quinta dosis el aumento era apenas de 10 veces. Entonces, ¿era realmente necesario una quinta dosis? O sea, tan rápido. ¿No era mejor esperar para después reactivar al sistema inmune? Son preguntas que se están respondiendo gradualmente y los artículos y la ciencia van mostrando, ¿no? Obviamente el miedo a infectarse nos hizo crear programas para acelerar este tipo de protección, pero tenemos que recordar que nuestro sistema inmune produce células de memoria y produce células de ataque. Las de memoria van a recordar ese efecto protector. Y ese efecto protector dura, ¿no?, por mucho tiempo, mucho más del que esperamos, ¿no? A ver, eso es algo interesante. Por eso les decimos, cuando el Colegio Médico y el Comité Científico se reúnen y dicen quinta dosis, a veces como que se saca de los cabellos el hecho de que las autoridades digan quinta dosis sin explicar la parte científica. Y hoy día lo están escuchando de un experto, de alguien que trabaja en lo que es la generación, la producción de vacunas, y en este momento un boliviano está en un instituto, en una fundación, para crear la vacuna bivalente que está en su tercera fase, ¿no? Sí, estamos entrando a esa fase. Está entrando a la tercera fase. Por lo tanto, para que las autoridades un poquito tal vez no le busquen al gato Tito, al que traduce al gato Tito, la quinta vez no sirve en este momento. O sea, eso podemos decir dependiendo del tiempo, ¿no es cierto? Porque tiene que verse el tiempo que se va a administrar, cuándo se administra la quinta dosis. Sí, pero siempre hay que tenerlo en contexto, ¿no? Por ejemplo, pacientes más envejecidos, ¿no?, de mayor edad, o inmunocomprometidos, necesitan estar activando constantemente el sistema inmune. Entonces, en ellos sí estos tiempos de vacunación necesitan ser cortos. Porque, ¿cuánto más o menos dan ustedes que tiene que ser el periodo para que una persona, uno que tiene diabetes, uno que tiene enfermedad de cáncer, tenga que tener esas dosis? Sinceramente no les sabría decir porque no tengo esos datos, entonces sería medio irresponsable hablar sobre tiempos exactos. Lo que sí es, pacientes con inmunosupresión precisan sí tomar la vacuna a cada cierto tiempo. Creo que en Brasil se estaba aplicando a cada 6 meses, ¿no? O sea, el lapso entre las dosis. Se ha visto también que es necesario, ¿no?, reforzar en este tipo de pacientes, no así en personas que no tienen este tipo de comprometimiento. Ahí está, para que vayan viendo cómo se arma un comité, para que realmente copien lo que estamos haciendo y no hablar barbaridades, ¿no?, de decir estamos a punto de salir de la pandemia. ¿Ustedes creen que estamos a punto, Bolivia, de salir de la pandemia, es decir, coronavirus cero? No, cuando comenzó el coronavirus, la pandemia en sí, había un artículo en el 2020, bien los primeros meses, que decían, ya se sabía, el efecto del virus y de toda la pandemia que había comenzado iba a durar hasta el 2024.
y después iba a haber una transición en donde el virus iba a terminar siendo más atenuado o nosotros también adaptar nuestro sistema al virus, y iba a terminar siendo como una especie de virus de la gripe más o menos, ¿no? Entonces de aquí en adelante o después todavía aún vamos a tener las olas, vamos a tener nuevas variantes, vamos a controlarlo cada vez mejor, pero definitivamente vamos a tener y creo que estamos aprendiendo a convivir con el virus ya de por vida. Es un virus que vino para quedarse y no lo vamos a eliminar, ¿no? Ahí está, para que nos escuchen las autoridades y no hablemos falsas cosas al presidente y digamos que estamos a punto de decir que estamos saliendo de la pandemia. Imagínense qué barbaridad decir eso, y estamos hoy día con un experto. Para nosotros el doctor Flores Abuná es alguien que está aquí. Rodrigo, gracias en serio por estar acá. Cuando nosotros vemos las estrategias como profesionales, tú desde el ámbito científico, ¿qué recomendarías en lo que refiere cómo debemos encarar los bolivianos esto de la pandemia todavía? Bueno, no solo los bolivianos, si algo nos ha enseñado esta pandemia es que debemos manejar las cosas en contexto, ¿no? En contexto y con una sólida base científica, y escuchar a las personas que se dedican a estudiar esto. ¿Qué quiere decir? Pongo un ejemplo. Cuando comenzó la pandemia había un miedo general, había un desconocimiento total sobre la cinética del virus, sobre cómo la infectividad del virus. No carecíamos de vacunas, de drogas. Entonces habían propuestas para mitigar los efectos dañinos del virus, ¿no? Entonces el lockdown, en su momento los encapsulamientos, tenían sentido. Gradualmente fuimos aprendiendo, gradualmente fuimos viendo que el virus es más respiratorio, después vimos que las variantes no afectaban, por ejemplo, tanto a los pulmones y sí más a vías respiratorias superiores. Entonces las estrategias fueron mudando. Y es eso que yo creo que esa es la parte más importante que tenemos que considerar. Adaptarnos conforme avanza el conocimiento científico y adaptar las políticas públicas a ese nuevo contexto científico que va variando, ¿no? Cada vez descubrimos más, cada vez estamos mejor preparados, y entonces en ese sentido es que tienen que modularse las políticas públicas y no establecer una política única. Por ejemplo, fue un error en China mantener los lockdowns mucho después de que ya hubiesen vacunas y fármacos, porque ya generaba un estrés extra en la población innecesario, viendo que otros países habían logrado superar, por ejemplo, estas medidas con el conocimiento actual que se tiene. Bueno, entonces ahí está, para que ustedes vayan viendo, necesitamos seguir protegiéndonos. Tenemos una sexta ola. Según el Comité Científico, doctor Rodrigo, estamos pensando que la séptima ola se viene para los meses de mayo, junio, donde otra vez haya frío y donde otra vez este virus puede mutar y seguramente tener otras características. ¿Cuándo sale la vacuna bivalente así, o qué países tienen la vacuna bivalente? Por el momento, lo que leí está siendo aplicada en Estados Unidos, ¿no? La de la Pfizer. Hubo dos estudios en Israel iniciales que mostraron que fueron totalmente satisfactorios, pero porque habían sido realizados en humanos, ¿no? De Israel, la FDA y el CDC en Estados Unidos no lo validaron todavía. Entonces se espera aún esos nuevos resultados de Estados Unidos para que salgan definitivamente a la venta, ¿no? Para aplicar. Y hoy día Brasil va a ser uno de los productores también grandes en relación a la bivalente, si es que pasa la tercera y la quinta fase tienen que pasar. Sí, Brasil ya, tiene una cierta autonomía para producir vacunas. Hoy en día han desarrollado nuevas fábricas, se han abierto nuevos institutos y hay una intención total, ¿no? de parte de las instituciones de generar esa especie de autonomía que vimos que nos hacía falta. Cuando comenzó la pandemia dependíamos de la materia prima que venía de la India, de la materia prima que venía de los Estados Unidos. Entonces hoy en día ya se ha mejorado esto en Brasil. Aún no podría decir que va a ser totalmente independiente en relación a la producción de vacunas, porque se requiere mucha más estructura, mucha más infraestructura, pero estamos en buen camino. Tal vez de aquí a unos 3, 4 años, o tal vez para una próxima enfermedad, realmente recién Brasil esté definitivamente preparado, ¿no? Para enfrentar un evento así.
¿Cuántas personas trabajan en esta fundación en lo que se refiere a esto que es las vacunas? La fundación donde trabajo, en realidad, la fundación está distribuida en varias ciudades, ¿no? La principal estaría en Río de Janeiro, pero está en varios estados, hay más de 12 o 13, vamos a decir, sucursales. La sucursal donde yo trabajo está en el estado de Sao Paulo, solo que no habían, en el estado de Sao Paulo hay otros institutos que también hacen ciencia y no había esta fundación en el estado más importante tal vez de Brasil. Entonces nuestra misión fue establecer una especie de plataforma donde comencemos a hacer ciencia por parte de esta fundación. Trabajamos con la fundación también de Oswaldo Cruz, solo que de Belo Horizonte, que está en otro estado. Y, por ejemplo, la primera vacuna que salió, en el primer artículo que fue publicado en la Nature, habían aproximadamente unos 30 investigadores, ¿no? Desde bioinformatas, los primeros que detectaron los epítopos inmunodominantes para generar y producir la vacuna, después los que producieron las primeras quimeras, ¿no? Las primeras proteínas para ver si servían o no como vacuna. Después está el grupo, por ejemplo, nosotros nos encargamos básicamente de hacer los tests preclínicos en animales. Testamos, ¿no? Vemos si inducimos la enfermedad, inducimos el SARS, determinamos los tiempos en los que el animal va a sufrir la enfermedad, aplicamos antes o después los tratamientos que tengamos que aplicar y vamos evaluando y analizando si realmente va a funcionar o no, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas más o menos trabajan? ¿En el estado que está? En el que estoy, dentro de la fundación, deben ser otras 30 personas también, distribuidas en varios grupos. Y eso hablando solo de la Universidad de Sao Paulo, porque hay varias universidades que van trabajando también por su cuenta, ¿no? Van haciendo sus aportes también. Bueno, estamos con el doctor Rodrigo Flores Abuna. Él es odontólogo, doctorado ya en lo que refiere a esta parte de lo que nos decía el doctor. Ha hecho lo que es esto de células madre para regeneración de hueso y en lo que es ver la parte de tumores, ¿no es cierto? Eso es lo fuerte que tiene usted. Sería mejoramiento genético de las células para que se adhieran más a los implantes. Eso fue el trabajo del doctorado. Miren, va a ser alguien que va a estar también en el programa. Doctor, ¿cuándo se va otra vez a Brasil? Este sábado ya. El sábado, pero haciendo un compromiso para que estemos desde allá, desde el Brasil, haciendo el programa y pues podamos ver cómo anda un boliviano notable para nosotros en lo que es esto, que es tratar o hacer, estar en un grupo que hace las vacunas. Realmente para nosotros es un honor, doctor. Claro, muchísimo. Estoy muy agradecido de nuevo y con gusto. A la distancia hemos podido trabajar en otros proyectos aquí en Bolivia, entonces con seguridad podremos hacerlo también. Yo le decía esto porque a veces nos toman por ingenuos, ¿no es cierto? Y dicen, Bolivia puede hacer, Bolivia haría todo si realmente tendríamos autoridades que apoyan todo lo que refiere, como este comité científico, como lo que apoyan en otros países, lo que es la parte de la investigación. Pero aquí en Bolivia, como dicen, Haniu Kiti, dicen, ¿no? En lo que se refiere no hay nada de eso. Y nos andan contando de que hay personas que hablan con los animales. Imagínense cuántos extravíos de niños podríamos solucionar con esas personas que hablan con los animales y que seguramente los animales nos pueden avisar todo, ¿no es cierto? Pero a veces, ojalá que no hablen con ellos, ¿no es cierto? Esto es algo que les digo a la reflexión porque dejemos de que nos engañen con tanta brutalidad que se dice en la parte de esferas nacionales. Ya para ir terminando, doctor, el próximo proyecto que tiene el doctor Rodrigo, ¿qué es lo que, aparte de esto de la vacuna que es harto? Bueno, en paralelo hemos venido trabajando somos obligados, ¿no?, a hacer otros proyectos. Por ejemplo, un pequeño proyecto que está, bueno, en 50-60%, sería estudiar, por ejemplo, el efecto de microvesículas. Las células producen microvesículas, naturalmente producen microvesículas y estas son pequeñas cápsulas, ¿no?, de lipídios que son expulsadas por las células y llevan información hasta otras células. Entonces hemos visto también que el virus, el SARS, se transporta por medio de estas microvesículas. Entonces parte de un proyecto que se me ocurrió durante este tiempo era investigar
el efecto de estas microvesículas, la cantidad o la importancia, ¿no?, del virus que está siendo llevado dentro de estas microvesículas a otras células, ¿no? Si las pueden modular, las pueden regular, o a veces pueden servir como sitios donde el virus se mantiene latente y después de mucho tiempo, a pesar de ya no tener el paciente síntomas, aún presenta un PCR positivo, por ejemplo, porque el virus está presente, no va a ser más infectante, pero está presente. Entonces, entender un poquito más esto también es parte de uno de los proyectos que tengo. Miren, hablar con un científico realmente es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, que es alguien que está muy bien preparado. Doctor, gracias, la verdad, por estar aquí, por venir al país. Y como hemos dicho una vez más, va a ser nuestro boliviano notable y parte de nuestro comité científico. Muchísimas gracias, doctor. Perfecto, muchas gracias, doctor. Estamos ya finalizando el programa. Muchas gracias a toda la gente. No hemos podido leer mensajes por el tiempo, pero vamos a estar con el doctor Rodrigo Flores Abuná para que hablemos más de ciencia. Eso es lo que necesitamos los médicos bolivianos, y saber que tenemos gente que en el exterior nos representa muy bien. Hasta el día de mañana con Doctor TV.